Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Vamos a ir al mismo versículo 1. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Vamos a dejarlo hasta allí, porque con esto tenemos para tratar esta parte que es con la que comienza Pablo esta epístola a los Gálatas. Pablo quiere dejarle claro a los Gálatas que el evangelio que él predica es el evangelio de Cristo. Pablo dice que él no lo aprendió de hombre ni lo vive por hombres, sino de Dios. El evangelio de Dios. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos toda esta epístola a los Gálatas, nos damos cuenta que ellos se habían apartado de la verdadera gracia. Ellos ya no estaban caminando por gracia, sino por la ley. Y Pablo dice que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, que hay uno solo. Pablo comienza diciéndole esta parte, dice, estoy maravillado, versículo 6, capítulo 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nota, evangelio diferente. Ahí está la palabra griega
evangelión, no evangelizo, sino evangelión. ¿Cuál es la diferencia? Que evangelión es noticia y evangelizo es buena noticia. Entonces, Pablo deja claro que no hay una noticia diferente, no hay una noticia diferente, sino que hay algunos que están perturbando con noticias diferentes. Sí, es esto, porque si nosotros vemos en este tiempo uno ve muchísimas religiones. Cuando tú ves la mayoría, porque hay religiones que no penden de la Biblia, como los musulmanes tienen su Corán, los budistas tienen también sus propias normas y otras cosas que son diferentes a la Biblia. Pero la mayoría de las religiones han salido de la Biblia, que es una sola. Una sola. La que agrega más libros es la católica. Pero la Biblia más común es esta que nosotros tenemos acá, que tiene 66 libros. Y es la única palabra de Dios que hay. La única. Pero hay personas que la predican de una manera diferente. Y es lo que Pablo quiere dejar claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros todos recibimos la misma noticia, todos nos vamos a abocar a una misma manera. Cuando usted escucha una noticia diferente, usted va a empezar a buscar otras sendas. Los Gálatas ya querían empezar a justificarse por la ley y ellos habían creído en el Señor por la gracia. Habían recibido el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, habían experimentado todas esas cosas de la fe, pero ahora se querían justificar por la ley. ¿Por qué? Porque estaban entrando otras noticias. Entonces, Pablo dice que el evangelio que él predica no lo aprendió de ninguna persona, sino que Dios se lo reveló. Esto es lo importante de la fe. Usted podrá decir, bueno, Dios me reveló algo y voy y lo hablo, entonces es lo que es. No, para eso tenemos una palabra, ¿verdad? Porque dice Isaías que esta es la herencia de los santos de Dios. Condenaremos a toda lengua que se levante en juicio contra Dios. ¿Cómo lo haremos? Con su palabra, con su evangelio, que es una palabra que dice Hebreos. Hebreos nos dice en su capítulo 2, Hebreos capítulo 2, nos dice de la siguiente manera: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén. Vamos a hablar hasta allí. O sea, este evangelio fue anunciado primeramente ¿por quién? Por el Señor. El Señor fue el que trajo este mensaje, este buen mensaje. Y fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles de Cristo. Y bueno, acá este que decía que era como un abortivo, Pablo, estaba también anunciando, confirmando ese evangelio que el Señor anunció primeramente. Sí. Esto es lo más importante para nosotros. Hablábamos días atrás, recordemos el texto que utilizamos del Señor, que dice que muy pequeño será llamado el que no los haga y enseñe diferente, pero el que los haga y así los enseñe será llamado muy grande en el reino de los cielos. Solo dijo Jesús, hablando de estas cosas que él enseña, su evangelio. Él también nos dice en el libro de Mateo, Mateo 13, nos dice en su versículo 45, Mateo 13, 45, leo en el nombre de Jesús: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Yo pienso que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas.
buenas perlas. Y esto es importante para entender lo que el Señor estaba diciendo, porque esa palabra buenas que está allí viene de la palabra griega kalos. ¿Qué es kalos? Propiamente, recto, honradamente, honroso, mejor, bien, bueno. Y de acá parte todo, porque aquel mercader buscaba ¿qué? Buscaba perlas buenas. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Calos, buscaba perlas calos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que aquel mercader tenía una mente honrada, una mente buena, una mente honesta. Y son las cosas importantes para nosotros, para que Dios nos pueda, así como Pablo, revelar el Evangelio. Dios le revela el Evangelio a gente honesta, a gente buena, a gente honrada. Dios le revela su palabra. El único Evangelio que hay. Porque cuando nosotros vemos tantas religiones, uno a veces hasta se queja de eso. Uno dice, ¿por qué hay tantas religiones? Lo que hacen es hablar mal de Dios. Pero si entendiéramos las cosas que el Señor dice, veríamos que esas religiones, el Señor en su providencia las ha permitido. No para algo bueno, no. ¿Por qué? Porque Dios al que busca buenas perlas, al que es calos, al que es honrado, honesto, bueno, Dios, ¿qué hace con esa persona? Le revela su palabra. Ese es el que va a estar en la doctrina, ese es el que va a conocer a Dios y ese es el que va a saber las cosas. Porque la misma palabra nos dice que nosotros tenemos que tener fe, pero no fe fingida. Tenemos que tener una fe verdadera, genuina. Porque hay gente que finge la fe. Y esto usted dirá, bueno, pero es que no hay nadie bueno. Sí, no hay nadie bueno cuando lo medimos en la norma de Dios. No hay nadie bueno. Pero Dios sabe que nosotros con ese corazón malo que tenemos, muchos queremos hacer cosas buenas. Me explico. Hay personas bien intencionadas y hay personas mal intencionadas. La persona bien intencionada en su naturaleza humana, según el estándar de Dios, es malo. Y esto hay que entenderlo, es malo. Pero Dios dice que esa persona es calos, porque está buscando una buena perla. Y después que consigue esa perla, vende todo lo que tiene para comprar esa perla, para quedarse con esa perla. Porque la persona es calos. Y esto habla así, como dice Pablo, pues. Pablo predicaba un evangelio que era el de Cristo, que Dios se lo había revelado a él. Pablo decía, si aún yo o un ángel del cielo predica el evangelio de una manera distinta, sea anatema, porque hay un solo evangelio. Yo quiero hablar el verdadero evangelio. Ah, ¿quieres hablar el verdadero evangelio? Eso es calos. Eso es calos. Pero calos tiene que practicarse en su sentido completo, porque yo puedo querer algo bueno al comienzo y después dejar de quererlo. Y de esto se trata. Los Gálatas al comienzo ellos recibieron por fe, pero después querían justificarse por la ley. Dios lo dijo al comienzo, el corazón del hombre no es bueno porque se inclina hacia lo malo. Se inclina hacia lo malo. O sea que al calos nosotros tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que perfeccionar ¿qué? Esa honradez, esa honestidad de acuerdo a las cosas del Señor. Y esto parte en el sentido de cómo yo recibo y cómo doy la palabra. Yo debo de ser honesto. Nota que Pablo dice que si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Esta es una de las partes más importantes de Calos. ¿Por qué? Porque cuando yo me preocupo más por agradar a Dios
que a los hombres mi honestidad va a estar al tope, va a estar al tope, porque Dios es bueno. Dios busca el bien de todos, de todos. Entonces Dios no me va a inclinar a mí a un lado contrario. Entonces, el yo inclinarme a Dios sin importarme si por hacerlo desagrado a los hombres, es una bendición para mí. Pero estas son partes de esa honestidad que debemos de tener nosotros como creyentes, de acuerdo al verdadero evangelio, que en algún momento se pierden, que en algún momento algunos titubean, que en algún momento algunos quieren hacer las cosas como a la mitad, pero en Dios no se pueden hacer las cosas a la mitad. Recordemos lo que dijo el Señor. Muchos tratarán de entrar y no podrán, pero tratarán. Esforzarse por entrar por la puerta, dice el Señor. Porque muchos tratarán. Y es el sentido que Pablo le está dando a los Gálatas. O sea, Pablo le está diciendo, mira, este evangelio que yo predico no es de hombre, no lo recibí yo de un hombre para quererlo hacer por un hombre. Recordemos lo que dice Mateo 15. Mateo 15 nos dice que Jesús le dijo a la generación que ellos invalidaron el mandamiento de Dios. ¿Cómo? Diciéndole que es Corbán mi ofrenda a Dios. Y así invalidaban el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, por vuestra tradición, ustedes invalidan el mandamiento. O sea, tradición de los hombres. Es inevitable hoy día uno ir a una iglesia y no ver esas cosas. Es inevitable. Hay iglesias de Cristo hoy día, sí las hay, pero muy pocas, muy pocas. Por eso nosotros tenemos que ser muy honestos con Dios para que Dios nos muestre la verdad. Amén. Qué bendición, Pablo. Pablo no lo consultó con hombres, ni le preguntó a hombres, sino que cuando Dios le agradó revelar a su Hijo en él, lo hizo. Y empezó a predicar la gloriosa palabra del Señor. Eso es para nosotros también. Si somos gente que como Calos buscamos las cosas de Dios, Dios nos las va a revelar. Y vamos a estar en la verdadera palabra, que hay una diferencia. Acá algunos lo saben, ¿verdad? Que uno ha salido a predicar para muchos lugares y nunca pueden refutar las palabras, ¿cierto? Yo estoy convencido que así les pasa a todos los hermanos cristianos de verdad en cualquier parte del mundo, porque el evangelio es uno solo. Y el que no va a poder refutar es el que esté en contra de esas verdaderas palabras de Dios. No hay falla. ¿Quién nos da esa bendición? Bueno, Isaías dice que esa es la herencia de los siervos del Señor. Que Pablo dice que si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Hay gente en la iglesia tratando de agradar a las personas. Hay gente que ofenden a Dios por agradar a las personas. Yo he visto creyentes así, con amigos, es normal, trabajas en el mundo, tienes que conocer personas que no son cristianos. Pero ponerte en favor de un no creyente, en contra de un creyente, uy, que el Señor me libre. Porque es negar al Señor, es negar su santa palabra. Y yo los he visto. Yo los he visto, personas así que les cuesta involucrarse, les cuesta relacionarse con el Señor. Decir, mira, yo soy de Cristo, identificarse con su fe en el Señor. Y al no poder hacerlo, obviamente no pueden conocer el verdadero evangelio. No lo pueden conocer porque Dios nos revela a nosotros. Recordemos que ginosco, que es donde viene la palabra conocimiento, viene esa palabra traducida que es conociendo mientras soy conocido. Eso es ginosco. Yo conozco a Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios me está conociendo. Qué glorioso es esto. Por eso no se puede parar a predicar y de repente empezar a decir cosas que, uy, Señor, que eres tremendo. ¿Por qué?
Porque es Dios conociéndome y trayendo esa revelación a mi vida, que es la que Pablo habla, que Dios le llevó un día. Nota que este mismo Pedro que Pablo comienza a hablar en el capítulo 2, dice de Pablo que hablaba con la sabiduría que Dios le había dado, palabras extraordinarias, que entre las que habían algunas difíciles de entender. Tenía mucha sabiduría el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era honesto con el Señor. La honestidad es importante, porque cuando somos honestos con el Señor, llegan y nos dicen, mire hermano, usted dijo esto así, la palabra de Dios dice esto. Nosotros somos calos y nos sometemos y decimos, es verdad, porque somos honestos con el Evangelio de Cristo. Cuando no lo somos, resistimos. Y dice Pedro que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí está el asunto. Porque la poderosa mano de Dios obra es por medio de la palabra. Por medio de la palabra obra Dios. Y Dios ve al soberbio, es el que no se somete a su palabra. Recordemos lo que dice Habacuc. El que su alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, por su fe, vivirá. Por esta preciosa palabra, que es una bendición. Es una bendición la palabra. Pero ¿para quiénes? Para los que se acercan con esa realidad de ella. Cuando el Señor viene con este mensaje, el Señor viene a un pueblo que estaba esperando un libertador. Un pueblo que sus padres fueron libertados de Egipto por un profeta llamado Moisés. Entonces este pueblo ahora esperaba otro libertador, que Moisés había dicho que así como a mí el Señor le levantará un profeta, a ese ustedes oirán. Hablando del verdadero libertador que decía Jacob, que era Shiloh, que ante él se congregarían todos los pueblos. Este libertador que vendría, Jesús. ¿Vendría qué? Con este mensaje. Para ver tu honestidad hacia Él. Para ver tu respeto hacia Él. Hoy día hablamos, no, que esta generación es terrible. Sí, es terrible. Pero la humanidad desde el mismo momento en el huerto de Dios, del Edén, para Dios es terrible. Desde ese mismo momento, no desde ahora, ni de un tiempo después, no. Desde ese momento Dios dijo que el hombre era malo, que se arrepentía de lo creado. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Entonces Jesús viene con este mensaje. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros, quiero calos, quiero honestidad. Ya nadie se va a justificar por hacer cosas en la ley. Ahora es por la fe. Muere en esa cruz y dice, consumado es. Tenemos esta palabra, calos. Que debemos de ser honestos esta palabra. Honestos en el sentido de todo lo que Dios dice. Porque ¿qué es honesto para nosotros en el mundo? No robar, no ofender a las personas, hacer las cosas sin nada escondido. Es buena la moral, sí es buena. Pero Jesús dijo de estas cosas que el hombre tiene por sublime que delante de Dios eran abominación. O sea, no que Dios abomina estas cosas, sino de que al sopesarlas, estas cosas delante de lo que Dios dice quedan como que si fueran abominación por lo excelente de lo que Dios exige. Amén. Qué glorioso, ¿verdad? Cuando uno es honesto con el Señor, porque el Señor nos enseña las cosas y vamos a tener una vida no agradable simplemente a las personas, sino agradables a Él. Agradables a Él. El predicador después que termina su discurso y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esta es la razón de ser del ser humano. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Para guardar sus mandamientos hay que ser muy honestos. Muy honestos. Pablo ora a los colosenses y dice que sean llenos del conocimiento de Dios. Ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de Dios. Dios quiere llenarnos de conocimiento, pero la pregunta es,
¿Tú quieres que Dios te llene de conocimiento? ¿Tú quieres que Dios te haga conocer su palabra? ¿O simplemente lo que más te gusta? Y en lo que no te gusta, te rebelas contra Dios. Pero dice Santiago, si tú guardas todos los mandamientos y transgredes uno de estos muy pequeños, te haces transgresor de toda la ley. Porque el que dijo no matarás, también dijo no robarás. Hablando de que todo el consejo es de Dios. Todo el consejo es de Dios. Y tú tienes que cumplir el consejo de Dios. Estar atento al consejo de Dios. ¿Cómo cumplimos un consejo que no sabemos? Por eso lo importante de conocer la palabra. Importante conocer la palabra. Guardarnos en nuestra mente y nuestro corazón para que lo que haya en nosotros sea la palabra de Dios. Obedecer como la palabra dice. Dice Hebreos 13 que nos sometamos a nuestros pastores porque ellos vigilan por nuestras almas. Yo he hablado de esto a mucha gente que hasta ha llegado acá, hablando de pastores en otros lugares. Sí. No hay problema que alguien te traiga una queja, pero el problema es que alguien te traiga una queja y después lo ves allí metido. O sea, están hablando mal de la persona. Porque tú puedes dar una queja de otra persona, sí, puedes hacerlo. Y el mismo Jesús lo enseñó, si uno tiene algo contra otro hermano, que vaya y se lo diga, y si no, que llame a otro hermano. Tú puedes dar una queja. Pero si tú das una queja de alguien y después estás con ese alguien, ahí hay un problema, ¿cierto? Hay un problema. Donde vienen los chismes, todas esas cosas, malos pensamientos, malas actitudes, de personas que no son honestas con Dios. Porque dice Pablo que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Eso es una lucha en nuestra cabeza. Bueno, yo digo nuestra, hablando de mí, ¿verdad? De repente ustedes nunca han tenido un mal pensamiento, ¿verdad? Nunca en su vida. Pero yo he tenido muchos, ¿verdad? Y ahora el Señor me enseña que tengo que luchar con esos pensamientos. A veces uno le da más peleas a uno, ¿cierto? Hay pensamientos que a veces le dan más peleas a uno y se quedan más en la cabeza, ¿cierto? Que a veces uno los quiere abrazar y no, quítate, ¿cierto? Porque uno los consiente un rato. ¿Es o no es? Como temprano, ¿verdad? Esos malos pensamientos así cuando a uno no le gusta algo, ¿cierto? Y lo dejas allí hasta que te puedes salir. Pensamientos que vienen por cualquier situación, ¿o no? Pero la palabra dice que todos los pensamientos los llevemos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos decir todas estas cosas? Porque es bueno predicar la palabra. A mí me gusta hablar la palabra, sí me gusta. Pero ¿cómo podemos decir todas estas cosas? Bueno, para decir todas estas cosas necesitamos ser honestos con Dios. ¿Se ve? El Señor le dijo a sus discípulos, cuando los lleven allá, cuando los lleven allá y los acusen, los lleven allá al testimonio, no se preocupen. ¿Por qué o cómo o qué habréis de decir? Porque yo os daré palabra en ese mismo momento. Qué bendición, ¿cierto? Dice este mismo Pablo a los Corintios, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. No somos competentes. Pablo utiliza una palabra que a mí me gusta, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Qué bendición. Moisés le dijo al Señor, envía al que debes enviar porque yo no sé predicar, Señor. Pero dice Esteban de Moisés que era un varón poderoso en palabras, buen hablado. Que yo siempre lo digo, yo no soy de fácil palabra, yo soy mal hablado. Pero Moisés era un hombre poderoso en palabras, poderoso. Pero le dijo al Señor, envía al que debes enviar, Señor, porque yo no sé hablar, no sé predicar. Qué bendición, ¿no? Que ese mismo hombre días después estaba predicando como era y parado, dice que se sostenía como viendo al invisible. Qué grande es esto. Es una bendición. Y eso parte de nuestra honestidad a Dios, porque es Él quien nos da las cosas.
Es el que nos glorifica con Jesucristo. Es el que prometió que se manifestaría en nosotros. Aleluya. Pero eso no es para todos. Eso es para la gente que es honesta con Dios. No gente inventora de males. No gente que no se someten. No gente que escuchan cuando están de buena y cuando están de malas no. No, hermano, esa gente nunca Dios le revela nada. Porque no son honestas con Él. Cuando somos honestos con Él, todos nos molestamos. No hay persona que no se moleste. Dice Pablo, moléstate, pero no peques. Moléstate, pero no peques. No le des un lugar al diablo. Todos nos molestamos. Pero dice Salomón que esa molestia no reposa en nosotros, porque esa molestia reposa en el seno de los necios. ¿Se ve? Y si reposa, esa molestia va a hacer que tú peques y ofendas a Dios. Pierdas tú eso que Dios espera de ti, que tú seas honrado, honesto con su evangelio. Eso es lo que mueve a Dios a que Dios te revele y te muestre las cosas. Y cuando tú hables, tú puedas tomar de aquí, de allá y de allá. Todo en el evangelio, que las personas cuando prueben van a decir, sí lo dice la palabra, sí lo dice la palabra, sí lo dice la palabra. Pero el que no está de acuerdo, va a llegar uno que esté en la palabra y le va a decir, pero estás equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra dice es esto, esto y esto y esto. Y lo dice aquí, 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 aquí. Qué bendición. Qué bendición esto. Por eso es que es bueno uno ser honesto con el Señor para poder crecer. Un niño es una bendición. Cuando un niño nace, es una bendición. Pero el niño no siempre es niño. Nosotros un día fuimos niños. Un día. Francia hace, bueno, muchísimos años fue una niña. Eh, prácticamente los días de la eternidad. Ella fue una niña. Pero ahora no es una niña. Ahora es una señora. ¿Verdad? Pero es eso, que nosotros fuimos niños una vez, pero ya no somos niños. Nosotros llegamos a Cristo un día y tomábamos leche, pero ya tenemos que tener los dientes y no los de leche. Los dientes temporales, que son los que comen carne. Se ve que son los que no se parten con facilidad. Los de leche duran poco tiempo, ¿cierto? También comían carne, pero son hasta cierto tiempo. Entonces tenemos que crecer. Si usted no crece, ¿qué pasa si usted no crece? Se estanca. Si usted no crece, bueno, en estatura se queda enano. Pero si usted no crece en carácter, usted se estanca y siempre va a actuar como niño. Siempre va a actuar como niño. Pero hay personas de las cuales ya se espera que no actúen como niños, sino que actúen como adultos, como personas más maduras. Bueno, más maduras no, maduras, personas maduras, que tengan síntomas de madurez. Así hemos de ser nosotros. Dice el apóstol a los hebreos que hay algunos que tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche y no carne, porque no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo debo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Créalo, en el mundo le enseñan a uno desde pequeño. Mi papá me decía, trabaja, estudia. Mi papá me decía, no se debe hacer esto, esto es lo que tienes que hacer. Me enseñaba las cosas que para él eran buenas y las cosas que para él eran malas y no debía hacerlas. Pero nosotros ahora tenemos el estándar de Dios, este nuevo evangelio. Amén. Este nuevo mensaje
que ya no es el de mi papá, el de Dios, es el del Señor. En el mundo vemos cómo están los tiempos ahorita. Ahorita vemos los tiempos y en el mundo, ahorita está la cuestión del feminismo y tratando de que el hombre se aprovecha de la mujer y esto y lo demás, pero ahorita la mujer está metida en todo. Hay empresas donde la gerente, por lo menos aquí en Venezuela, la mayoría de los cargos principales los tienen mujeres. Es impresionante. Solo se conserva la parte militar y ya las mujeres empezaron a entrar. O sea, que es algo que no es tan cierto, pero al punto, o sea, eso es el mundo. Dios dice en su palabra, ¿qué dice Dios en su palabra? Génesis capítulo 3. ¿Qué dice? Dios le dice a la mujer, Él te gobernará. Y es importante esto. Pablo habla a los corintios de esto, que nosotros debemos de tener una cobertura, porque nuestra cabeza es Cristo. Y la cabeza, o sea, hablando del hombre, y la cabeza de la mujer es el varón. Una cobertura. Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Claro, cuando alguien no tiene realmente sabiduría, piensa que eso es ser el hombre más que la mujer. No, eso es una cuestión de orden. Porque un gerente no es más que la persona que limpia en una empresa. No es más. Sí lo es en cargo, gana más y todo lo demás, pero como personas tienen las mismas garantías a nivel nacional. Como personas. Tienen las mismas leyes, los mismos deberes, los mismos derechos. El hombre no es más que la mujer, no. Pero sí hay un orden, ¿cierto? Y es tan extraordinario porque cuando el orden de Dios se ve, vemos lo hermoso que es la creación. Es como cuando usted ve un, un tren funcionando y usted se pone a detallar esos vagones, esas ruedas, esos rieles y toda esa cuestión hecha con tal precisión. Y usted dice, oye, qué extraordinario cuando cada cosa está en su lugar. Mira cómo opera esto. Es extraordinario porque es la manera en que se creó, en que se hizo y funciona. Y uno lo ve funcionando y uno dice, uy, extraordinario. Igualmente Dios nos creó de esa manera. Pero hoy día tenemos este problema y es grave porque las iglesias están siendo minadas de una manera tremenda. Pablo dice, por ejemplo, a los corintios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versículo 31, dice de la siguiente manera, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa palabra confusión, la palabra original que la traduce es desorden. Desorden. Habla de desorden la palabra. Dios no es un Dios de desorden. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Esto acá cuando dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. En esta palabra hablar, esa palabra que traduce allí, habla de predicar, predicar. Y cuando leemos el contexto, se amolda
fácilmente porque Pablo está hablando de ese orden que debe haber en la iglesia. No les es permitido predicar, como también la ley, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Esto la ley es cuando Dios le dijo que el hombre te gobernará. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer predique en la congregación. Hable, predique en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Mira el énfasis que le da Pablo a esto y con la autoridad que lo declara. Pablo dice, solamente ustedes escucharon el Evangelio o solamente les llegó a ustedes. El que escuche reconozca que lo que le estoy hablando lo mandó el Señor. O sea, que el que escuche conozca la palabra. No es una opción para nosotros conocer la palabra. No es una opción. Tenemos que conocerla. Pero ojo, Dios no da revelación a todos, sino a los que son calos, honestos con Él. Dios les revela. Dios les enseña. Dios les muestra lo que la palabra dice, para que cuando hablen, hablen con racionalismo, hablen con lógica, cosas que la palabra sostiene, son cosas firmes, estables al conocimiento de Dios. Por eso cuando Pablo hablaba, la gente se callaba, porque era tanto conocimiento lo que declaraba Pablo, que la gente se quedaba callada. Regía muchas iglesias, no era que él tenía un señorío sobre esas iglesias, no, que las cuidaba, porque esta es la diferencia de alguien que es calos. Sabe que no tiene señorío sobre los que están a su cuidado, sino que los cuida, valga la redundancia, los cuida, los cuida. ¿Cómo los cuida? Preocupándose que sea el verdadero evangelio. Usted cuida a veces a una persona, ay, que no se dé un golpe, pero en el evangelio muchas veces usted cuida a una persona reprendiéndola y sacándola de conductas que Dios reprueba. Usted puede equivocarse, todos nos podemos equivocar, sí, porque no somos perfectos. El justo cae 7 veces y se vuelve a levantar, pero la pregunta es, ¿cae o no cae? Sí, cae 7 veces, 7 número perfecto, cae infinidad de veces y vuelve a levantarse, porque ninguna las hace sin el Señor, pero caemos, nos equivocamos, pero no practicamos el pecado, dice Juan, que el que está con él no practica el pecado, porque practicar es estar en eso una y otra vez. Es tremendo porque el apóstol a los Hebreos habla en Hebreos 10 y mira lo que dice. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 24. Hebreos 10, 24. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Usted puede equivocarse, pero Dios está viendo si ya lo que usted tiene no es equivocación. Por eso es que el Señor le ponía ultimátum a Israel. Porque Israel no era equivocación, era que pecaba liberadamente, de una manera liberal, pues. No le importaba. Y aquí está diciendo el apóstol a los hebreos que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. Si Dios te enseña su palabra, si Dios permite que el evangelio llegue a tu corazón y empieces a recibirlo, y después tú, aún teniendo ese evangelio, te dices, no, pero no me importa, o X, la palabra te está diciendo que ya no hay más sacrificio. Y si lees de ahí para abajo,
más vale que corras. Yo la primera vez que leí de ahí para abajo, estaba asustadísimo. Porque lo que queda es una expectación de juicio y de hervor para todos los que adversan, los que están en contra de este conocimiento. Porque Dios va a juzgar. Y esto es lo terrible del asunto. Dios va a juzgar, por eso es lo importante de la salvación. Porque si Dios no fuese a juzgar, hay algunos que piensan que es el diablo que viene y va a hacer maldad. No, el que va a juzgar al mundo es Dios. Dios. Hay un día que es el día de la ira de Dios. Dios va a juzgar a todos los seres humanos. A uno lo va a justificar y a otros lo va a condenar, literalmente. O sea, hay un juicio. Y por razón de este juicio está lo importante de que se predique el evangelio. Jesús en Mateo 24, hablando de la última señal, les dijo, todas estas cosas que vendrían, las potencias caerían. Y dijo Jesús, y este evangelio será predicado a todas las naciones y vendrá el fin. Este evangelio, evangelión, esta noticia será predicada a todas las naciones y vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿Cuál fin? Después del fin hay otra cosa. El fin es el fin. ¿Pero el fin de qué? De una era. Porque Dios nos creó y puso eternidad en nuestro corazón. Porque nuestra alma es eterna. Nuestra alma es eterna. Viene el fin de una era, la era humana, para darle paso a la era incorruptible. Esto que Pablo dice, que la piedad tiene promesa de esta vida y la vida venidera. Porque esta es una vida que tiene su final y viene la venidera. Valga la redundancia. Para eso está el evangelio. Por eso es que tenemos que ser muy honestos con Dios. Es difícil, sí, es difícil por lo que hay en nosotros, nuestro temperamento, lo que somos, las costumbres, los hábitos que tenemos. ¿Sabes qué es difícil dejar un hábito, una costumbre? Pero hay personas que no son honestas con Dios y no les importa. No les importa si hoy me equivoqué, ay, no me importa. No, el que se equivoca, el que peca, tiene miedo, se asusta, teme a Dios. Teme a Dios. Porque ese es el conocimiento que nos da la palabra. Que Dios juzga. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo. ¿Para qué es la palabra entonces? Si no la temo. Todo tiene su orden. Todo tiene su orden. Pablo está hablando allí que, bueno, el mundo tiene su orden. O sea, la mujer tiene que estar sometida al hombre. Eso es un orden del mundo. Y todos sujetos a Dios. Es un orden. En la iglesia hay un orden. Cuando usted sale a la calle hay un orden. Hay un orden. ¿O no lo hay? Sí hay un orden. Si usted un policía lo para y usted tiene que agarrar y darle la cédula y responderle al policía lo que le está preguntando, porque es la autoridad. Usted no va a decir, no, que ahorita los policías están perdidos, que son malandros y esto. Sí, hay muchos, pero si usted es alguien que es calor, que está ordenado, que es honesto, que hace las cosas bien, ¿qué va a hacer usted? Lo va a hacer así, como debe ser. Y de aquí pende todo. Porque ¿de qué me sirve a mí tener esta palabra que es preciosa? Que es preciosa, una palabra que es preciosa. ¿De qué me sirve a mí tenerla si yo no soy honesto con ella? Lo que más me parezca lo hago. Se lo declaro a los demás para que lo hagan conmigo. Pero lo que no me parece, yo no lo hago. Y por eso hay personas que a veces usted les dice algo y le dicen algo, pero tú haces esto, pero tú haces esto. Y es impresionante esto. Porque si caemos en ese ambiente, todos hacemos algo, ¿cierto? Pero ¿por qué más bien cuando alguien está haciendo algo que no está de acuerdo a la palabra, tú no vas como hermano y le dices?
Mire, la palabra del Señor dice esto, hermano, no haga eso así. Y gloria a Dios. Usted va a poder experimentar en ese hermano si es honesto. ¿Cómo? Cuando le diga, amén, hermano, así es, perdóneme. Gloria a Dios. Como dice la palabra, ganaste a tu hermano. Pero no lo haces y entonces después le vas a juzgar por eso. Nosotros no somos juez para juzgar a los hermanos, dice la palabra. Hay uno solo que es juez y ese es Jesucristo, ¿o no? Pero hacemos todas las cosas al revés. ¿Por qué? Porque Dios no nos da esa sabiduría. Por eso que cuando Dios nos da esa sabiduría y hacemos algo que no está mal, nos lo dice, nosotros nos sometemos. Porque Dios nos da claridad para que actuemos conforme a esa palabra, para que actuemos de acuerdo a esa palabra. Porque de otra manera, ¿cómo podemos subsistir en las cosas de Dios? Si Dios no nos influencia, si Dios no nos da gracia, ¿cómo podemos subsistir? Porque los tiempos en el Señor no son un día, 2 días, 3 días. Hoy el mundo es tremendo, porque hoy vemos que hay relaciones hasta que son de 3, de 4 personas, de 5. La persona no, yo me caso, me divorcio, pero en el Señor las cosas no son así. En el Señor las cosas son como la palabra dice, ¿cierto? Por eso si uno va a establecer una relación con una persona, uno tiene que saber que esa relación con esa persona va a ser hasta que me vaya con Cristo. Uno, cuando digo uno, sea bien el varón o la mujer. Si uno de los dos no lo tiene así y falla, que sea no usted. ¿Entiende? No usted. ¿Por qué? Porque tiene que ser honesto usted con el Señor. Honesto. Y mientras usted lo haga así, créalo, el Señor le va a dar la victoria. Y cuando las victorias del Señor vienen, no hay nadie que pueda resistirse. Y si no lo cree, pregúntele a Faraón. Vaya y lea Génesis y vea todas esas cosas que decía la palabra de ese pueblo. Y vea en el libro de Éxodo cómo entra Moisés. Y nadie pudo resistir a Moisés. Un hombre con un cayado allí. Entró en Egipto y sacó ese pueblo. Abrió el mar. Destruyó un ejército entero. Qué tremendo esto. Aun cuando clamó a Dios, Dios le dijo, ¿por qué me clamas? Abre ese mar. Qué tremendo el Señor. ¿Quién da tal potestad a los hombres? Él. ¿Por qué lo hace? Porque son honestos con Él. Debemos de ser honestos con el Señor. Es su palabra. ¿Cómo hacemos nosotros si nos hemos equivocado y Dios dice algo en su palabra y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, convenciéndonos del pecado? ¿Cómo hacemos nosotros para decirle a Dios, no, yo no te voy a hacer caso, Dios? ¿Cómo hacemos nosotros? Para mí es imposible. Tengo que dar mi brazo a torcer. Es verdad, Señor. Me arrepiento y vuelvo al camino. Me arrepiento, reconozco y Él es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque eso es la salvación. Porque al malo el Señor lo quitará. Al malo el Señor lo apartará. Buscarás al malo y ya no lo hallarás. ¿Pero por qué dice buscar? Porque está en medio de ti. Estuvo un tiempo en medio de ti, pero Dios lo quitará y lo apartará. Podemos luchar con los hermanos, pero con Dios no podemos luchar. Tenemos que ser muy honestos con Dios. Honestos con Dios. Este apóstol Pablo en muchas ocasiones nos dice que él estaba entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos. No tenemos que ponernos a buscar en la palabra para ver cuáles eran esos falsos hermanos. Tenemos que tomar esto que le pasó a él para decir nosotros, no queremos ser falsos hermanos. Queremos ser personas que comparten la doctrina, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan, esto les escribo para que tengan comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Verdaderamente. Esa es la comunión que nosotros tenemos. Pero comunión, común, unión. Cosas en común. Pablo a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no nuestra. Porque el mismo que descendió fue el mismo que subió y lo llenó todo. No es la unidad que parte de nuestras costumbres, nuestras formas y nuestras maneras. Es la unidad que parte de lo que Él dice. De este mensaje que Él da para que nosotros nos amoldemos, para que entremos en los márgenes, en los vínculos del pacto que Él hizo con la humanidad para salvar a los que en Él creen, pero los que creen de verdad. Los que creen de veras, dice Reina Valera. Qué bueno creer de veras, ¿cierto? Qué bueno no inventar la fe, sino tenerla de corazón. Porque nada vamos a hacer de una manera incorrecta, ni por necesidad, ni por defraudar, por nada. Vamos a hacer las cosas siempre de una manera sincera y correcta. Es difícil hoy día la sinceridad verla. Es muy difícil ver ahorita personas sinceras. Porque la insinceridad es uno de los factores que se ha sembrado más en las personas. A partir más de la política, pues. Porque la política que debería ser para los cargos de los dirigentes, las posiciones gubernamentales, se usa hoy día para proliferar la insinceridad hacia las personas. La gente es muy insincera hoy día, da tristeza decirlo, pero es una realidad. Nosotros no podemos ser insinceros. No podemos serlo porque dice que nosotros para acercarnos al Señor tenemos que hacerlo con corazón sincero. La mentira hoy, bueno, depende porque no sé usted, pero hay mentiras blancas, grises, mentiras negras, mentiras un poquito menos negras. No, la mentira es la mentira, ¿cierto? Jesús dijo de esta manera, tú sí seas sí, tú no seas no. Lo que es más de esto es pecado. Jesús dijo que el padre de la mentira era el diablo. O sea, cuando usted dice una mentira, usted tiene que ver al diablo y decirle, papá, bendición. Porque usted es un mentiroso, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos practicar la mentira. No debemos de practicarla. Nosotros somos gente que no decimos mentira. Pero para esto hay que ser muy honesto. Porque hay personas que miden la mentira en el hecho de que lo descubran. O sea, si mi mentira no me la han descubierto, yo no soy mentiroso, porque ¿quién me lo puede probar, cierto? Pero hay personas que medimos la mentira en el hecho, uy, Señor, que yo no diga mentira porque te ofendo a ti. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque hay calo. Esa honestidad a Dios. Eso es lo que nos va a hacer mantenernos en el pacto. ¿Quién no ha dicho mentira aquí? ¿Ah? ¿Quién no ha dicho mentira? Levante la mano los que no han dicho mentira. ¿Mm? ¿Quién no ha dicho mentira? Todos hemos dicho mentira, ¿cierto? Una que otra vez. Pero desde que llegamos al Señor empezamos a luchar con esos malos hábitos. ¿Para qué? Para hablar la verdad. Porque ¿qué dice el Señor? Que todos podemos contra la verdad. ¿Sí? No. Todos podemos por la verdad. Por la verdad lo podemos todo. Todo lo podemos. La verdad es especial. Mira, este evangelio es especial. ¿Por qué? Porque este evangelio nos da claridad a nosotros como personas. No solamente nos da claridad. ¿Qué más hace el evangelio? Nos da paz. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
El Evangelio nos da paz. Yo no puedo escuchar la palabra y estar atormentado, ¿no? Y tener luchas. No. Para mí eso es imposible, porque el Evangelio me da paz. Amén. Yo cuando escucho una prédica, amén, gloria a Dios, aleluya, y mi espíritu si está atribulado se llena de gozo. Si mi espíritu está opacado se hace fuerte. Porque el Evangelio, dice Romanos 1:16, que es poder de Dios para el que lo cree. Aleluya. Entonces la diferencia está en nuestra actitud hacia el Evangelio. Ahí es donde entran las cosas de Dios a nuestra vida. Por eso es que somos distintos. Por eso es que en tiempos de Jesús, Jesús les decía a ellos que comieran su carne, que si no comían su carne, no podían participar de las cosas de él, y muchos se apartaron. Y el Señor aún le dijo a los de él: ¿se quieren ir ustedes también? Porque los que son de él son los que son honestos, los que realmente quieren el Evangelio. Esta palabra es de fe. Esta palabra es para gente que la cree. Porque muchos van a veces a una iglesia y después no van más. Porque estas cosas no le dan nada. No le dan nada. ¿Y por qué no le dan nada? Porque no se acercan al Señor. No se acercan al Señor. Muchos practican religiones que tienen cierta reputación. Sí, en algún, dice el apóstol Hebreo, en algún trato y eso y todas esas cosas. Pero eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. ¿Qué tiene poder contra los apetitos de la carne? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene poder contra los apetitos de la carne. Y la gracia, dice el apóstol Pablo a los Efesios, que viene por medio de nuestra fe. Y Pablo dice a los romanos que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. La palabra, el mensaje de Dios. Este mensaje de Dios que hoy estamos escuchando acá. Ese conocimiento que estamos recibiendo, el cual el apóstol Hebreo nos dice que si lo recibimos y pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Entonces, recibamos este conocimiento para que nosotros sea precisamente eso, conocimiento de la verdad, conocimiento de Dios, que cuando lo hagamos, ya, o sea, o cuando vayamos a hacer algo, ya no sea como las maneras que antes teníamos, sino como las que Dios ahora nos da. Al practicar esa honestidad, Dios va a hacer que crezcamos. Hay gente que no ha crecido y están estancados. Pero si no le abren el corazón al Señor, nunca van a crecer. Dios lo va a resistir. Y si Dios resiste a alguien, esa persona acarrea condenación. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. No hay manera que esa persona vaya adelante. Dice Pablo de algunos que su insensatez será manifiesta a todos y no irán más adelante. No irán más adelante. Yo no sé usted, yo quiero ir más adelante. Yo quiero ir más adelante. Yo quiero que Dios me rodee con su favor cada día. Eso quiero yo. Que las cosas de mi vida Dios las vaya rodeando. Dios va quitando cosas de nuestra vida y va poniendo. Esa es la obra de Dios, no la nuestra. El que está en el mundo quiere hacer su vida. Ellos quieren hacer su vida a su manera y proyectarla a su manera. Santiago dice que nosotros digamos, si el Señor permite, haré esto, aquello u otra cosa. Nosotros, si el Señor permite. Amén. Si Él permite. Y los pensamientos del Señor sobre nosotros son pensamientos de bien, no de mal, para darnos un final que nosotros esperamos. Entonces, es una bendición esto, nosotros saber que Dios obra en nuestra vida. Pero Dios no puede obrar en una vida que no está abocada a lo que Él dice. Porque Dios obra por su palabra. Por eso dice Génesis, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios siempre ha obrado por su palabra. Si usted quiere que Dios obre en su vida, Dios va a obrar por su palabra. Dios va a obrar por su mensaje. Dios va a obrar por su manera. Cuando usted va allí, ore. Dios le va a responder con palabra. Y cuando usted empiece a tener con esa palabra calo,
Dios le va a empezar a dar revelación. Dios lo va a empezar a caminar. Y ya su vida va a ser como dice la misma palabra, esperando al Señor siempre. Los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. Volarán, correrán. Nosotros vivimos según las promesas de Dios. Porque dice Moisés que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que Dios dice. Hay otra traducción que dice, no vivirá el hombre de pan, sino de lo que Dios dice. Gloria a Dios. Yo prefiero vivir de lo que Dios dice. Así le digo, Señor, dame el sustento de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién? A aquel que nos da a los que esperamos en sus promesas. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Qué preciosas las promesas del Señor. Preciosas. Pero para aquellos que son sinceros con su palabra. Yo el tiempo que tengo sirviendo al Señor, yo me asombro de las cosas que Él puede hacer. De cómo lo usa uno a la manera que quiere, para el momento que quiere, para los que quiere. Es tremendo. He estado en momentos donde el Señor no me da ni una palabra para hablarle a alguien. He estado en los momentos que el Señor me da el entendimiento y me dice, no quiero hablarles. Y he estado en momentos donde el Señor me dice, prepárate porque voy a hablar. Gloria a Dios. Eso es una bendición. Porque cuando está el mensaje del Señor, las personas viven, las almas son salvas, la gente viene al conocimiento de Dios, la verdad se manifiesta, las tinieblas son sacadas y la luz lo revela todo. Qué bendición esto. Viene la promesa de Dios. Recibimos y como dice Jesús, y nuestro gozo será grande. Nuestra recompensa se verá. Porque recibimos ¿de qué? De ese mensaje que Él nos ha dado, de ese mensaje que nos da hoy. Y recibiremos mañana del mensaje que nos dará hoy, mañana, pasado. Recibiremos después. Porque es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es importante este mensaje, ¿cierto? Es muy importante porque no es cualquier mensaje. Es el mensaje que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser llenos, tenemos que crecer, tenemos que llegar a la altura, a la medida de un varón perfecto como Cristo. Enteros, preparados, con conocimiento para poder hacer obras buenas, agradables a Dios. Lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Porque a veces pensamos que el simple hecho de hacer una obra de caridad, eso es lo que Dios quiere. En eso se queda el que no conoce a Dios aún. Porque muchas veces las personas hacen obras de caridad de lo que les sobra, de lo que no le costó nada. Es fácil hacer algo así, ¿cierto? Pero cuando nos cuesta es difícil. Porque nos cuesta algo. Entonces, tenemos que entender esto. Que el amor de Dios excede a esas cosas. O sea, el mensaje no va para nuestra simpleza, no va para lo básico, como decimos a veces. No, esto es lo básico. Dios no quiere lo básico. Dios quiere que su palabra, que todo su consejo, nosotros seamos honestos con Él. Y digamos, Señor, mira, sí, estoy cojeando aquí, pero yo quiero dejar de cojear aquí para terminar de crecer, para no estar siempre en el mismo lugar, literalmente subiendo 2 escalones y bajando 2. Algunos suben 1 y bajan 3. Siempre retrocediendo. ¿Por qué? Porque no son honestos con el Señor. Y es triste. Dios quiere que seamos honestos para poder hacer las cosas. Cuando somos honestos, Dios hace las cosas en nuestra vida. La ordena, la organiza. Qué bueno es algo ordenado. Porque algo ordenado, mira, el orden tiene un prestigio tan grande, es tan virtuoso el orden, porque el orden nos permite a nosotros hacer las cosas de una mejor manera. Cuando hacemos las cosas ordenadamente,
fluimos en lo que hacemos. Cuando practicamos cualquier desorden en lo que estamos haciendo, después estamos confundidos, a veces abollados con códigos, ¿cierto? Con un código allí, con algo que metí mal, un error en cualquier lado. Entonces nos abollamos, ¿verdad? Y los cabellos se nos ponen así, ¿verdad? Buscando ese error donde lo cometimos. Yo por lo menos en las cosas contables, a veces hay un número que metí mal y no me cuadra algo, porque el debe tiene que cuadrar con el haber. Y no me cuadra y a buscar dónde está ese dígito. Porque eso puede ser una pérdida grande o me robé algo grande. Y uno no quiere ni robarse ni perderse. Sí, porque o si te sobra, es porque es de algo, pero que es bueno, algo no sobre porque, bueno, hubo un diferencial ahí que es una ganancia, pero no fue algo, pero nosotros tenemos que saber de dónde viene todo, de dónde viene todo. Entonces, cuando somos desordenados, esas cosas pasan. Cuando somos ordenados y hacemos todo con orden, siempre, mira, por eso es que cuando usted va a un trabajo nuevo, le enseñan los pasos, mira, haz esto así, así, asado. Hay gente que es muy difícil para tú llevarlos a los pasos, porque hay gente que tú les dices, mira, haz esto así, y están saliendo y ya lo están haciendo de otra manera. Hazlo así mañana y ya pasado lo están haciendo de otra manera. Y es impresionante porque todo el tiempo tienes que estar montado sobre la persona. Pero si para uno eso es tedioso, imagínate esa persona, la vida de esa persona, el desorden que tiene esa persona. Porque cuando Dios es un Dios de orden, la Biblia nos dice lo maravilloso que es el orden. Porque comienza el mundo y Dios lo hace por su palabra. Y en el segundo día Dios hizo otras cosas, y en el tercero hizo otras cosas, en el cuarto hizo otras cosas, en el quinto hizo otras cosas. El sexto, que para nosotros es el más importante porque nos creó a nosotros, hizo otras cosas. Y en el séptimo día reposó Dios. Hubo un orden de Dios que comienza desde el mismo primer día. Y Dios que todo estaba desordenado, o sea, no tenía un orden. Y empezó Dios a poner las cosas en orden para que todo fluyera. Del mismo momento del mundo, Dios creó lo que nosotros llamamos semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo creó Dios. Y tenemos ese orden. Qué importante, ¿verdad? El orden de los días. Nos ordena nuestra vida. Usted a veces dice, voy a hacer esto el lunes, voy a hacer esto el martes. Algunos decimos, ¿verdad? No, voy a hacer esto el martes. Ah, no lo hice. Lo voy a hacer miércoles. Tampoco lo hice. Lo voy a hacer el jueves. Tengo como 3 meses diciendo que lo voy a hacer y no lo hago. Algunos se ríen, ¿verdad? Algunos, algunos se ríen. Y es que es verdad. ¿Es o no es? El desorden. Qué terrible es el desorden. Más en las montañas, ¿verdad? Porque hay montañas de tierra, pero hay otro tipo de montañas. El desorden es tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ordenados. Bueno, la palabra nos dice que Dios es un Dios de orden. Cuando somos desordenados y Dios nos dice que es un Dios de orden, es porque no le estamos prestando atención a su orden. Hay personas que son muy buenos para arreglar. Y llega un momento y se ponen a arreglar y arreglan. Pero así como son buenos para arreglar, son buenos para desarreglar. Valga la expresión. Son buenísimos. ¿Cierto? ¿De qué me sirve a mí arreglar si no puedo ser ordenado? Porque el orden es lo que va a permitir que yo, lo que arreglé, se mantenga. Hay personas que cuando limpian su casa, sacan el coleto y el coleto es el agua del coleto literalmente como las tintas Vivera de HP. Pueden hasta imprimir con esas tintas de la mugre que hay. Pero hay personas que lavan y bueno, si sale
Sucia el agua, pero no tanto. ¿Por qué? Porque siempre están limpiando sus casas, pues. Son personas que practican el orden. Entonces, cuando van a arreglar, arreglan de una manera más rápida. Entonces, si usted se pone a ver un cristiano, tiene que ser así. Porque la Escritura dice que Dios es un Dios de orden. Y Jesús nos dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos que ser perfectos como Él. Jesús dijo, vengan y aprendan de mí. Aprendan de mí. Pablo decía, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Qué importante esto. Porque a veces decimos que sí, somos honestos porque algunas cosas las hacemos. No, pero eso también lo dijo Dios, ¿o no? Nos compete a nosotros. La Escritura nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Tenemos que hablar bien, ¿vale? Y si un hermano nos dice, oye hermano, esa palabra sonó fea. No, pero es que esa palabra significa en el griego antiguo algo bueno. No, 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 no. Sonó fea, se entiende fea y la gente la ve fea. Si una palabra es una grosería, usted no va a decir, no, pero en Guatemala no es grosería. Y usted la dice, por favor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entre más sabio fue el predicador, procuró hallar qué? Palabras agradables y escribir rectamente la verdad. Qué importante conocer lo que Dios nos dice para ser honestos con Él. Entonces está bien, un día se te salió algo malo y de repente te estás con un compañero trabajando y dice una palabra y de repente tú la repetiste. Nos pasa todo. Pero en el momento que te corrijan, sé honesto con Dios y reconoce, es verdad, hermano, tienes razón. Mire, por eso es que dicen que una de las virtudes más grandes que tiene el ser humano es la humildad. Y de los rasgos más importantes de la humildad es reconocer. Por eso dicen que reconocer es de valientes. Cuando usted reconoce, usted es una persona humilde, porque reconoce algo. Cuando usted no lo hace, usted es soberbio. Hay personas que pero es verdad, no, 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 pero no lo voy a reconocer porque es tal persona. Reconozca, amigo, reconozca. Dice Juan que si usted encubre sus pecados, si usted no reconoce, si usted dice que no pecó, lo hace mentiroso a él. Y la palabra no está en usted. Pero si usted reconoce, ¿qué pasa? Gloria a Dios, por eso es que es bueno reconocer. Por eso el conocimiento es bueno. Si usted reconoce, Él es fiel y justo para limpiarlo de toda maldad. ¿De cuál maldad? En mí no hay maldad. Jesús dice, si ustedes siendo malos, ¿cómo podéis hablar lo bueno? El corazón del hombre es malo, dijo el Señor al comienzo. No hay uno que haga lo bueno. Sí, hermano, reconozcamos. No somos buenos, aunque la moral nos exalte como buenos. Sepamos que sobre esa moral está la moral de Dios. Que cuando la sopesamos una balanza, la moral del mundo es abominación delante de la moral de Dios. Para eso es el Evangelio. Dios quiere quitarnos el corazón de piedra y darnos uno de carne, para que guardemos sus mandamientos. Aleluya. Para que podamos hacer las obras que Él quiere que hagamos. Para que podamos redirigirnos a lo que Él dice. Pero cuando usted no recibe estas cosas, usted está deteniendo la justicia de Dios. Usted está deteniendo el verdadero juicio de Dios. Usted está resistiendo y ahí es donde acarrea condenación. No crezcamos, aprendamos la palabra. Dice Santiago, y si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche.
Pídala y le será dada. Dios no las da. Dios no las da. Pero cuando la pedimos con sinceridad y somos honestos, o sea, lo estamos pidiendo por las razones correctas. Queremos estar delante de ti, Señor. Queremos, Señor, nosotros eh, vimos esa perla y vendimos todo lo que tenemos por esa perla. Nosotros queremos estar contigo, porque por eso somos creyentes. Somos creyentes porque lo más grande para nosotros es Jesús. No hay uno más grande que Jesús. Para nosotros Él es precioso. Por eso somos creyentes. Bueno, dice el apóstol hebreo que Jesús fue el que predicó primeramente estas cosas. No tengamos por inmunda, dice el apóstol a los hebreos, la sangre de Cristo. O sea, no la pisoteemos. Porque esa sangre habla del mensaje que Él transmitió y murió por Él. Murió por traer ese mensaje. Él murió por hablar este mensaje. Por eso Él murió. Entonces no lo pisotees. Porque si Dios no tuvo por inocente a aquellos que Él le envió la ley por disposición de ángeles, mucho menos va a tener por inocente a los que pisoteen la sangre de su Hijo Jesucristo. Seamos honestos con el Señor. Honestos. Veamos lo que la palabra nos dice, que no haya en nosotros inmundicia, malicia. Vamos a escuchar el mensaje, saquemos los malos pensamientos, las malas actitudes. Si no quieres perdonar a alguien, acuérdate que Dios dice que Él te perdonó a ti primero. Y si tú no perdonas, Él tampoco te perdonará. Es tan importante este conocimiento para poder recibir las cosas de Dios. Porque algunos por esto lo que hacen es perder el tiempo y son religiosos. Uno ve en la iglesia personas con un cañón. Hermano en la iglesia, que pues no, yo no le hablo a aquel hermano porque aquel hermano me cae mal. Imagínate eso, ¿no? Tomás diciéndole a Jesús, Jesús, me cae mal Felipe. Imagínate eso. La reprensión del Señor hubiese sido severa. No somos así. No somos así. Humillémonos. Humillémonos. Si nos cuesta perdonar, humillémonos. Es así. A la gente que le cuesta perdonar, ayune. Dios manda ayunar a las personas para que aprendan a perdonar. Para que bajen ese orgullo y aprendan a perdonar a los demás. Porque el ayuno no es por otro, el ayuno es por nosotros. Porque el ayuno quebranta en nuestra carne. Y cuando Dios nos dice que ayunemos es porque Dios nos está viendo. Bájate, bájate, ayunen, oren, silicio. Eso fue lo que hizo la gente cuando Jonás predicó. Y cuando Dios los vio, Dios perdonó. Eso fue lo que hizo acá, cuando Jesús le dijo todo, cuando Elías le dijo todo lo que venía. Y Dios le dijo a Elías, ¿no has visto cómo está acá delante de mí? No lo traeré en este tiempo, lo traeré en el tiempo de sus hijos. Qué tremendo en nosotros poder escuchar lo que Dios dice y bajarnos. Trae resultados inmediatos. Dios perdona, Dios limpia, Dios sana, Dios libra. Dios hace las cosas que nosotros necesitamos para caminar en esta palabra. Dios las hace. Y Dios las hace. ¿Por qué? Porque escuchamos el mensaje y nos bajamos. Somos honestos con Dios. Es tu palabra, Señor. Si tú lo dices, yo lo hago. Vamos a darle gracias al Señor.